Hoy iniciamos un nuevo formato en Líderes donde también pues estará en un formato podcast y para plataformas digitales, aparte de aquí de Colorvisión, Canal 9, nuestra casa, estará disponible en YouTube como siempre y también en Spotify, una plataforma de audio donde también para aquellos que nos quieran escuchar, pues estará disponible. Y vamos a tener conversaciones mucho más quizás intensas, pero a la misma vez relajadas con nuestros invitados, donde podremos profundizar con ellos en temas personales, en temas del momento, quizá con un nivel un poco más de detalle de lo acostumbrado. Y este nuevo formato viene a traer calidez, viene a traer frescura y es propio de las transformaciones que llevan los medios de comunicación en este momento. Gracias por todo el apoyo brindado en todos los formatos que anteriormente se han presentado en Líderes y esperamos que este también sea de su agrado. Quiero comenzar también comentando que esta última semana fue muy emotiva para mí, para mi familia, por 3 hechos que coincidencialmente ocurrieron en una misma semana y que vienen de alguna manera a conmemorar el legado de la familia Jorge Mer y Jorge Villegas. En primer lugar, el pasado jueves se celebraron los 40 años del aeropuerto de Punta Cana. Y debo de decir que el Grupo Punta Cana, la familia Rainieri, en esa actividad que participó el presidente de la República, Luis Abinader, donde aprovecharon el 40 aniversario para inaugurar una nueva terminal de pasajeros, pues reconocieron la voluntad política que tuvo mi abuelo, el doctor Salvador Jorge Blanco, para finalmente dar el decreto presidencial que se necesitaba para que el aeropuerto pudiese operar. Gracias a ese decreto, pues el aeropuerto de Punta Cana logró ser una realidad con todas las de la ley y hoy vemos los resultados de quizás el aeropuerto más importante de la República Dominicana, uno de los más importantes de la región y un hub de turistas que día tras día llegan a disfrutar de los diferentes ambientes de nuestro país. Felicidades al Grupo Punta Cana, a la familia Rainieri por todo el trabajo que han realizado en sus operaciones en el aeropuerto de Punta Cana, por la expansión que llevaron a cabo el pasado jueves y por todas las metas que tienen con este importante aeropuerto, que yo sé que 40 años suena mucho, pero todavía es mucho lo que falta, sobre todo en una región en constante desarrollo como el este del país y una familia que ha apostado bastante al desarrollo de la República Dominicana como son los Rainieri y como es el Grupo Punta Cana. El mismo jueves en la tarde, el presidente de la República firmó un decreto declarando el santuario marino Orlando Jorge Mer. Ya lo comentamos en el pasado programa de Líderes con el viceministro José Ramón Reyes, viceministro de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana. Pero no dejó de ser una actividad muy emotiva porque, como comentamos, parte importante de la historia de que hoy la República Dominicana pueda tener el 30% de sus áreas marinas protegidas conforme a los convenios internacionales, se debió a Orlando Jorge Mer, quien tuvo la visión, conjuntamente con el presidente Luis Abinader, de acoger estos compromisos internacionales e iniciar los trabajos de investigación científica necesarios para identificar los lugares que serían protegidos y conservados para lograr la meta del 30%. República Dominicana, 6 años antes de cumplirse la fecha tope de la meta, ya tienes el 30% de sus áreas marítimas ya formalmente conservadas. Y parte de estas áreas es el santuario marino Orlando Jorge Mer, que como pueden ver va desde la parte sur de Pedernales y Barahona hasta la frontera marítima con Colombia. La cordillera Beata, que es el nombre original de este santuario, pues era una cordillera en la época, en miles de años atrás, era una cordillera literalmente terrestre que unía esa parte de la isla con Colombia y que bueno, luego con los cambios ya de clima y los cambios geológicos, pues se encuentra bajo el agua. Esa cordillera hoy día forma parte del santuario marino Orlando Jorge Mer y estamos muy orgullosos como familia de que este importante monumento ambiental pues lleve el nombre de nuestro padre, quien inició los trabajos conjuntamente con el gobierno de Colombia para que esto hoy día se pudiera materializar. Como dije en mi discurso, que lo pudimos ver también el pasado domingo, no solamente es un regalo que se le hace a Orlando Jorge Mer, sino que es un legado del presidente Luis Abinader, quien ha confiado
en que el medio ambiente debe ser protegido, debe ser resguardado y sobre todo en poner a la vanguardia de la República Dominicana en estos sentidos. Por último, justamente esa semana vivimos otro momento emotivo y fue la inauguración del Parque Ecológico, también Orlando Jorge Mera, por el alcalde Manuel Jiménez y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Al igual que con el Santuario Marino, mi padre tiene una historia con este parque ecológico y es una historia bien interesante porque de un pasivo ambiental, donde se encuentra el parque, era un pasivo ambiental, era una especie de cráteres, de donde se extraían materiales de construcción para lo que conocemos como la Avenida Ecológica. De esos cráteres, sin ningún tipo de reforestación, sin ningún tipo de cuidado, ese pasivo ambiental, surge esta iniciativa entre el Ministerio de Medio Ambiente, en el momento que mi padre pues lo presidía, el alcalde Manuel Jiménez, alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, y la Fuerza Aérea, porque esa propiedad pertenecía a la Fuerza Aérea Dominicana, y el alcalde Manuel Jiménez, cuando gana las elecciones en marzo del año 2020, pues ya tenía en mente ver cómo remediaba esa zona afectada por la depredación. Visita a mi padre, Orlando Jorge Mera, siendo ministro de Medio Ambiente, y mi padre automáticamente entendió la situación y la problemática y procedió con sus conocimientos jurídicos en materia de medio ambiente y otros aspectos importantes para lograr lo que hoy día vimos, lo que vimos el sábado pasado, pues comienza a tejer ese engranaje jurídico para que la Fuerza Aérea, el Ayuntamiento y el Ministerio pudieran tener una especie de acuerdo de comanejo de esa área y desarrollar en ella un parque ecológico. Lo que vimos allí fue impresionante. Una gran parte ya reforestada, con no solamente árboles, pero también flora y fauna. Flora hasta incluso plantaciones. Habían plantaciones de maíz, plantaciones de plátano, de otras frutas también. Hay fauna, hay jabalíes y otros animales, otras especies también están presentes. Y el alcalde tiene la visión incluso de hacer una especie de circuito indígena para los turistas. Es un área muy bonita y lo más bonito de todo es que era algo que estaba dañado por el ser humano. Y gracias también a la voluntad de seres humanos, hoy día es remediada y lleva el nombre de quien conjuntamente con el alcalde Manuel Jiménez tuvo la visión de desarrollar ahí un área que pudiera ser del disfrute de toda la familia, no solamente de Santo Domingo Este, sino de toda la República Dominicana. Vamos a conversar con Jorge Amado Méndez. Jorge es abogado, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, tiene ya un tiempo activo como protagonista de la política en el Distrito Nacional, específicamente en la circunscripción número 1, donde fue precandidato a diputado, pero también es un abogado especialista en diferentes temas de inversión extranjera, turismo, conocedor de las leyes, y con él vamos a tener una interesante entrevista en este nuevo formato de líderes que hoy estrenamos. El mundo está complicado y dentro de esas complicaciones vemos a un presidente que todos los días lo que da es ejemplo de trabajar 12, 14, 16 horas diarias. Yo te repito, se pueden quizás contar con los dedos del 2004 al 2010 y al 2020, ¿verdad? 16 años, los dirigentes de nuestra organización política que se fueron al PLD, por ejemplo, ¿verdad? ¿Tú ves los mismos vicios del PRD en el PRM ahora? Mira, te tengo que ser sincero. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado de esta edición en este nuevo formato que les habíamos comentado que iniciamos a partir de hoy, donde también estamos en la modalidad podcast, aparte de esta transmisión en televisión por Colorvisión Canal 9. Es para mí un honor presentarles a Jorge Amado Méndez, abogado, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ex precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y un gran amigo y hermano que me honra recibirlo en esta primera edición de Líderes bajo este nuevo formato. Jorge, gracias por acompañarme. Bueno, Orlando, para mí yo me regocijo porque estoy en la oficina de quien fuera para mí un gran mentor y para otros amigos, tu padre, en paz descanse,
La verdad que me sonrojo de estar aquí, porque tantas veces que estuve aquí recibiendo consejos, porque todos necesitamos en algún momento de una mano amiga, ¿no? De un consejo mesurado, y tu padre era eso para nosotros. Vamos a comenzar por ahí. A propósito de recordar a mi padre, que yo sé que para muchos de ustedes fue un mentor en este mundo de la política, quizá en el mundo del derecho, quizá fueron estudiantes de él también. Y la gente comenzó a ver tu cara el año pasado, en afiches, en vallas digitales, en una portada falsa que fue una especie de terremoto en el Distrito Nacional. Ese fue el interés. Y hiciste un ejercicio bonito de una precampaña dentro del PRM, corta, pero intensa. Y mucha gente dirá, bueno, pero Jorge Amado, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Se le metió una chispa de repente? ¿Me voy a meter a político y voy a aspirar a diputado? O como tú bien mencionaste, ya tenías tiempo en esto involucrado. Claro que sí, claro que sí. A mediados de los 90 hubo una gran algarabía alrededor del PRD, porque ya venían cayendo aquellos gobiernos del doctor Balaguer en popularidad. Y lo que aquellos que alrededor de la candidatura de José Francisco Peña Gómez, el acuerdo de Santo Domingo, así como habían dirigentes de maduros, también habían dirigentes jóvenes, dentro de los cuales se encontraba tu padre, Orlando Jorge Mera. Y Orlando, en la capital, en mi círculo de acción, no, él fue profesor de muchos de nosotros. O sea, fue la entrada a través de la cual muchos nos inscribimos en el PRD, Juventud Revolucionaria Dominicana, y comenzamos a hacer nuestros primeros pininos en política. Y de esa fecha hacia acá, Orlando, hacen casi 30 años. O sea, Jorge Amado fue nuevo el año pasado en el ruedo, fue nuevo en el de frente, pero Jorge Amado es un estudioso de la política y es una persona que se pasó 25 años preparándose para cuando llegara el momento poder asumir el reto. O sea, no estábamos improvisando, aunque sí éramos nuevos en la imagen, en la candidatura. Tantas veces apoyamos otras candidaturas, tantas veces fuimos a tantos programas de televisión colaborando o solidarizándonos, acompañando a otros amigos. Y bueno, llegó nuestro momento en ese caso. Entonces, básicamente, tu militancia política tiene 20 y pico de años prácticamente. Así es. Y tuve la oportunidad inclusive de pertenecer al máximo organismo del viejo PRD, lo que era la Comisión Política, que en el PRM, bueno, ya luego de su fundación, es mucho más pequeña, es un organismo mucho más elitizado en cuanto al tamaño. Y bueno, ya quién sabe. Pero aquí estamos en el PRM como un militante más, apoyando las causas. Porque precisamente por eso. Mira, debo ser de los pocos que no soy funcionario público. Intenté apenas una candidatura, no tuve resultado, pero igual, ahora lo que manda el libro es que de todos los dirigentes o miembros formales, desde aquel que te puede servir el café en la presidencia del partido hasta el presidente del partido, debemos salir a defender la agenda del presidente, a defender los candidatos del PRM, a apoyarlos. No importa el tamaño de tu liderazgo, no importa que seas o no funcionario público, ahora merita que esos números que salen valorados en las encuestas, pues bueno, pues perseguirse que el próximo 19 de mayo se conviertan en votos. Sobre eso último que dijiste, quiero resaltar dos aspectos. Yo recuerdo, muy joven, yo acompañé a mi padre a algunas reuniones de la Comisión Política del PRD y me llamaba la atención 300 personas, el máximo organismo del PRD. Yo era el 319. Sí, yo decía, pero óyeme, y sobre lo último que mencionaste, quiero resaltar dos aspectos. Yo recuerdo, muy joven, yo acompañé a mi padre a algunas reuniones de la Comisión Política del PRD. Y me impresionaba, siempre era en el Dominican Fiesta. O por lo menos en una etapa, cuando yo quizás más me comencé a involucrar con él en política, era en el Dominican Fiesta y a mí me llamaba la atención 300 personas, de que el máximo organismo del PRD. Uno estaba acostumbrado a ver el Politburó de los chinos, que quizás, yo creo que ni a 100 llega, creo que ni a 100. Correcto. Para un país tan grande, con un partido Correcto. Único. Y uno tenía la referencia del PLD, de que el comité político era, vamos a decir, más exclusivo. Así es. Y bueno, el PRM, gracias a Dios, hoy día es mucho menor la cantidad, porque al final para tomar decisiones no puede ser entre tanta gente. Y de otro de los aspectos que mencionaste, en estos días dije en una entrevista que la política no puede estar atada a una aspiración solamente. Porque me preguntaban a mí que por qué no repetí como diputado. Yo decía, bueno, el que está en política solamente para aspirar debe de revisarse, porque realmente el ejercicio político es mucho más profundo que una simple aspiración. Y creo que tu historia lo revela, que tienes
años formando parte del partido, de un equipo político. En oposición, la mayoría. En oposición, la gran mayoría. Y ya, entonces sí decidiste dar un paso hacia la política electoral. En el campo profesional, eres abogado, tienes una firma de abogados prestigiosa, eres reconocido en el mundo del ejercicio del derecho. ¿En qué áreas Jorge Amado se ha especializado en el derecho? Mira, nosotros, la firma nuestra, primero es una decisión de una firma tradicional. Mis socios y yo salimos de una firma tradicional. Lo que usualmente hacemos los estudiantes de derecho es que comenzamos jovencitos como asistentes legales en firmas tradicionales. Uno se queda ahí mismo como abogado, pasa una cantidad de años trabajando, nutriéndose de la riqueza que tiene una firma tradicional, y luego cuando uno entiende que ha madurado, pues funda su propia firma. Eso hicimos nosotros. La firma, el inicio y la inauguración de la firma coincide con la aprobación en el Congreso de la Ley de Incentivo Turístico. Y la Ley de Incentivo Turístico creó el Confotur y todo eso. Cambió el rostro del turismo. Porque aquí se hablaba de venir a un hotel, de pasar un buen fin de semana en un hotel. Esa ley lo cambió todo porque creó el desarrollo del turismo inmobiliario a grande escala y estos grandes proyectos. Y ya la gente no venía a pasarse un fin de semana en un hotel o una semana 10 días. Venía a invertir en un terreno para tener una vivienda, para tener una segunda casa en República Dominicana. Y ese es otro tipo de producto. Eso hace de Dominicana un destino más amplio. Y nosotros en su momento le pusimos el ojo allá. Obviamente se desarrolló más rápido el área de Punta Cana, pues los privilegios en esa época eran territoriales, no era para todo el país. Y estaba incluido el área de Punta Cana y etcétera. Y nosotros vimos eso y pusimos un ojo allá y terminamos especializando a la oficina en una especie de turismo de real estate privado, muy personalizado. Porque, oye, lo que pasa, Orlando, muchos de estos extranjeros que vienen a adquirir propiedades de valor importante, usualmente se hacen asistir de abogados en sus países de origen. Entonces salen al exterior, a un país que, de hecho, vamos a decir, es un país en vía de desarrollo todavía, ¿no? Con más razón, entonces. Y nosotros teniendo los idiomas, teniendo la experiencia, teniendo la habilidad, el reconocimiento de haber trabajado en firmas tradicionales, pues decidimos poner la nuestra y salir adelante y plantar una bandera allá. Creo que fuimos de los primeros en tener oficina en el área de Punta Cana para allá por los 2003, 2004. Entonces, como el turismo ha sido parte de tu quehacer profesional, me imagino que analizando ya esas políticas turísticas como lo que fue el Confotur, el desarrollo del sector, lo que ha logrado el gobierno del presidente Abinader en materia turística, se puede ver como que finalmente llegamos a algunos hitos. Pero claro que sí, claro que sí. En ese momento, cuando se creó la ley de incentivo turístico, yo creo que no teníamos ni 4 millones de visitantes. Y hoy, 20 años después, se anunció recientemente la llegada de 10.3 el año pasado, y eso sigue en ascendencia. Se ha diversificado también la calidad de los productos. Estamos hablando de que aquí tú puedes tener hoteles para una familia clase media americana, pero la puedes tener también para una burguesía europea o para estas estrellas de cine. Aquí tenemos de todo. Y esa ley, todo se montó encima de esa ley. Como te digo, como otra área de la economía, la misma ley de cine ha hecho lo propio la ley de incentivo para el tema de las energías renovables. O sea, las leyes de incentivo han hecho su trabajo. Tocará revisarlas pronto, por lo menos inclusive las que son más anteriores, ¿no? Para ver si ajustarlas a la realidad actual. Algunas tienen 20 y pico de años, 15 años. Y con todo este tema de la sostenibilidad fiscal del Estado, habrá que revisarlas, evidentemente. Mucha gente me pregunta a mí que cómo es ser candidato. A veces se cree como que una especie de película, de que tú eres una estrella de cine, muchas vallas, muchas fotos, muchos videos en las redes, pero ¿qué tal fue tu experiencia como precandidato en el PRM? Mira, como no tenía la experiencia, porque te conozco, te voy a tutear, como no tenía la experiencia tuya de haber vivido en los medios y crecido mirando la política y trabajando de los medios, que tú tuviste la oportunidad, tú eres comunicador de profesión, la verdad que los primeros días fue un poquito, vamos a decir, sorprendente. O sea, no me dejaba de sorprender entrar a una entrevista como esta y no mirar la cámara, luego de que miraba la entrevista al salir. Uno se va acoplando. Yo creo que lo más difícil no es eso, Orlando. Si tú te preparas, te vas preparando en la vida para un objetivo, todo eso se va acumulando y sale en su momento. Esa llama que tú llevas dentro de querer trascender,
de que ese patriotismo se materialice, ese amor que uno lleva, que nos enseñan en el colegio de Juan Pablo, Duarte, Sánchez Mella, de Luperón, uno en algún momento lo saca en la vida. A mí me tocó el día que me inscribí a precandidato. Y de verdad fueron 2 meses intensos y sí me cambió la vida. Yo era una persona que vivía en mi confort, en mi escritorio de mi sector privado, colaborando con el partido, con mis amigos que sí tenían más, vamos a decir, más exposición y que son parte hoy del gabinete de gobierno. Pero el hecho de salir adelante, ya eso te genera a ti una polémica, una controversia. Y en mi caso yo tengo 3 hijos y los 2 más grandes ya tienen acceso a las redes de la información, a las redes y eso. Y créeme que se encontraron con cosas no agradables y me demandaban y me preguntaban. Y hubo sus quejas, pero el tema de esto es que tú no puedes comprar el billete sin eso. O sea, hay que saber el día que te inscribiste o que saliste de frente a defender tu causa, a defender tus valores, tienes que pagar el precio de que el anonimato no es posible. Ahora que dijiste que hay 2 personas cercanas a ti que en su momento eran socios, tienen una amistad de larga data, han hecho carrera política juntos, que son Yayo, San Lobatón y Sigmund Freud. ¿Cómo ve Jorge Amado, el amigo, el hermano, a esos 2, también amigos y hermanos, en sus 2 funciones públicas hoy día? Mira, la veo con mucho orgullo. De hecho, también no puedo negar que me veo de algún modo comprometido con lo que ellos hacen, porque sus restricciones me aplican. Porque al llegar al gobierno éramos socios formales y hay todo un tema de un mecanismo del Estado para regular las relaciones cercanas y eso. Me aplica, o sea, pero yo lo asumo con gusto y con responsabilidad, como sé que ellos lo harían en el caso mío. Estamos hablando de que es una relación que se remonta a la época que te contaba de tu padre, donde fuimos escalando peldaño por peldaño en diferentes áreas. Pudimos lograrlo en lo privado como tanto en lo público. Y yo estoy muy, muy, muy orgulloso. Creo que en su área cada cual están haciendo una bonita, importante gestión. Y son parte importante de los hombres del presidente. Yo eso lo entiendo. Y creo que religiéndose el presidente, los mejores días por venir de Luis Abinader están por venir y ellos estarán allí apoyándole. ¿Ustedes en algún momento juntos se imaginaban, tú vas a ser funcionario, tú vas a ser presidente? Yo digo porque la política ficción es normal en las amistades, en los equipos políticos. Y la verdad que después de muchos años pasando lucha, cuando digo pasando lucha es peleando por el poder en oposición, y ahora ya ver un sueño hecho realidad de poder colaborar al país desde el Estado. ¿Te remontas a algún momento de eso? Que ustedes se sentaban, se reían. Pero claro que sí. Recuérdate que 16 años es mucho tiempo. 16 años da tiempo para todo. Claro que sí que nos sentábamos. Y de hecho, que no te sorprenda que tú tomes hoy y te leas la ley de alianzas público-privadas, que fue con anterioridad a Sigmund Freud, director. O sea, la ley la parió el PLD a principios del año 2020. Y tú te lees esa ley y una de los elementos que exige para ser director general de la agencia es precisamente dentro de las especialidades está el derecho administrativo. Y casualmente Sigmund es de los pocos de nosotros que estudió derecho administrativo, como tu padre, que era administrativista. Y uno se pone a pensar, ven acá, pero el destino es increíble. Cuando vimos esa ley, ¿quién iba a pensar? Y le decía, bueno, Sigmund, pero esta ley es tuya, porque tú eres el único de nosotros que ha estudiado derecho administrativo. Y él se reía en ese momento. Sin embargo, terminó siendo el primer director fundador de esa agencia. O sea, claro que hablábamos muchísimo de eso. Lo que sí te puedo decir, como notas o cosas, que Eduardo nunca se imaginó que iba a estar a cargo de la Dirección General de Aduana. Eso creo que fue una gran sorpresa. ¿Sí? Sin embargo, no puedo decir que ha sido una sorpresa, que ha hecho una gran gestión, porque el que lo conoce sabe... Claro, el que lo conocía sabe de su capacidad. Sin embargo, el público, o la opinión pública, ha visto con buenos ojos la gestión de Yayo frente a la Dirección General de Aduanas. Claro que sí. Te tengo que decir que de ambos, yo lo digo poco, pero lo tengo que decir, porque hay que prepararse. No es solo oportunidad, Orlando. Es talento propio, hay que cultivarse, oportunidad, y ambas cosas en su momento es lo que te van a dar trascendencia. Y ambos son muy cultos. Y siempre teníamos allá... Había una competencia muy fuerte entre ellos dos sobre el nivel cultural, sobre cuál es tu último libro, y siempre eso contagiaba a los demás.
Nuestra oficina llegó a tener cerca de 50 o 60 empleados en su momento más grande. Imagínate toda esa gente motivada por ese liderazgo, por esos consejos. Entonces a mí no me sorprende para nada, porque la preparación siempre estuvo ahí. Era un tema de cuándo. Y bueno, y el destino quiso que fuera cuando es. Nosotros éramos muy desesperados cuando muchachos. Y a tu padre nos tocó decirnos varias veces, suave, despacio. Y créeme que a ninguno nos gustaba cuando él nos llamaba capítulo así. Sin embargo, pienso que nos estaba preparando para este momento. Pienso que nos estaba preparando. En tu quehacer profesional, como ha estado vinculado al turismo, pero por el turismo a la inversión privada y inversión extranjera. Claro. Y de otros, digamos, dentro del mismo quehacer, han estado muy ligados a la inversión extranjera. ¿Cómo tú visualizas? Yo sé que en tus conversaciones con clientes, amigos del sector, que la inversión extranjera ve la República Dominicana en este momento. No, lo ve como un oasis en el Caribe, porque hay un tema de tamaños. O sea, hay muchos países del Caribe que son islas muy pequeñas, que no tienen las infraestructuras para tú desarrollar. Dominicana sí las tiene. Entonces tú le sumas a eso, o sea, la posición geográfica, la infraestructura, pero tú le sumas a eso la estabilidad política. En esta época, esa Dominicana lo tiene todo, no es mentira, para poder promover cualquier proyecto, no solo un hotel. Ahora hablamos de hub logístico, ahora hablamos el tema de la zona franca. Ahora tiene más sentido porque pueden venir aquí y desarrollarse de todo. Desarrollarse medicina, desarrollarse chips electrónicos. O sea, aquí se puede venir a ejercer una profesión y dentro del ámbito de estas leyes territoriales. O sea, hay mucho que exhibir de la República Dominicana. Y con pena cuando en otra región, todos hemos estudiado fuera, tenemos amigos que sí ecuatorianos, que sí argentinos, que sí venezolanos, mexicanos, y a uno le da pena a veces que la suerte que llevan algunos otros destinos. Por ejemplo, yo recuerdo, o sea, la seguridad que exhibe el entorno turístico aquí es blindada, pero ya en México ya no se puede hablar de eso. Sin embargo, la estabilidad económica que exhibe Dominicana es blindada, pero sin embargo, quizás en Argentina, que es el Buenos Aires, es el París de América, no se puede hablar de eso. Entonces entre tantos retos, tú vender una dominicana así, wow, es muy fácil vendérselo a la clientela. Por eso, entre otras cosas, la popularidad del presidente y de su obra de gobierno, porque ha mantenido dentro de un contexto difícil. Hace 2 días vimos como Irán invadía o se metía o enviaba un ataque sorpresivo a Israel. O sea, el mundo está complicado y dentro de esas complicaciones vemos a un presidente que todos los días lo que da es ejemplo de trabajar 12, 14, 16 horas diarias para sacar este país adelante, Orlando. Aparte de esa fortaleza, que yo creo que el gran logro de Luis Abinader ha sido mantener la estabilidad en un momento tan difícil en el mundo, en la región ni se diga. O sea, tú ves Centroamérica, ves Suramérica y no sabes para dónde mirar prácticamente. Pues son muy pocos países los que llevan algún nivel de estabilidad. Quizás Costa Rica, quizás Panamá. Correcto. Pero fuera de ahí no hay uno que tú te sientas quizás con la seguridad que se siente en la República Dominicana. Ya se están acabando los primeros 4 años del presidente Luis Abinader. Y digo lo primero porque su reelección es un tema de cumplir fechas. O sea, de que llegue el día de las elecciones. Cumplir formalidades. Se vaya a votar y se cuenten los votos. Exacto. ¿Qué tú entiendes que fueron esas grandes demostraciones de Luis Abinader en estos 4 años tan difíciles, asumiendo un gobierno luego de 16 años ininterrumpidos de una organización política con control absoluto del Estado Dominicano y vislumbrándose el PRM ahora casi con el mismo poder que en su momento tuvo el PLD? Por lo menos tuvimos una victoria arrolladora en febrero. No me gusta la palabra arrolladora, yo prefiero decir contundente. Sí, fue contundente. Y se perfila lo mismo ahora en mayo. ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo tú ves a Luis Abinader en estos 4 años y cómo se vislumbra ese futuro? Mira, yo pienso que el gran reto ahí cuando el presidente toma el gobierno en el 2020, así como era difícil la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios, porque hay que reconocer que el presidente trajo un gabinete donde había una cantidad importante de dominicanos de buena voluntad, bien preparados de su equipo, pero que no tenían experiencia en la cosa pública. Entonces esa curva de aprendizaje es importante. O sea, el tiempo que tendría que tomar control de la administración pública de manera eficiente en medio de una pandemia,
recuérdate que alrededor de cada institución pública hay muchos intereses. Hay muchos, o sea, toca lidiar con años de cultura de cómo se hacían las cosas de una manera u otra. No solo de cómo se hacía dentro de la institución, sino de cómo los usuarios de las instituciones se interactuaban con las mismas. Y romper con esa cultura o crear una nueva cultura ya de por sí y mantener el país a flote y mantener las instituciones funcionando, como tú decías en el caso de las aduanas, que no solo que se mantuvo funcionando, sino que se ha mejorado. Ese fue su primer gran reto al llegar al poder. Entonces, tú dices, bueno, en un contexto donde tenemos que hacer más con menos por el tema de la pandemia, con el tema de la guerra, por el tema de la línea de abastecimiento, pues sí se puede. El presidente demostró que sí se puede. Ahí tenemos, por solo ponerte el ejemplo, mire, este es el caso del SENASA, pudiendo afiliar cerca de 3 millones de dominicanos en menos de 4 años. La oposición, Orlando, le tomó 16 años afiliar casi 5. Nosotros en 3 años y medio hemos afiliado 3. Eso es cambio. Eso es dignificar la familia. Imagínate cuando tú le entregas un seguro. Pero te da, por ejemplo, el tema de la Supérate, no solidaridad, Supérate. Se ha podido entregar más y más monto. Pero te vale la pena el tema del transporte público, más metro, teleférico, monorriel. Se habla de ferrocarril. Oye, se está hablando de mucho. Y por eso te digo que los próximos 4 años, el presidente Luis Abinader, lo que le toca es ampliar, es cumplir con esos compromisos ahora que él ha asumido y esos lanzamientos que él hizo el 27 de febrero en su último discurso de rendición de cuentas. No puedo dejar de aprovechar tu también experiencia como abogado en la aplicación e interpretación de las leyes y preguntarte que independientemente de que fuiste precandidato a diputado y te preparaste, obviamente, pero entiendo que para eso que eso no era una condición para la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuáles tú entiendes dentro del catálogo de leyes de la República Dominicana que ameritan más atención en este momento de parte del Congreso? Y te lo pregunto, congresista, que tengo mis opiniones, pero quiero escuchar la tuya. Claro. Mira, Orlando, la realidad es que, mira, el presidente habla, voy a comenzar de arriba, porque hay uno que involucra a la Constitución. Voy a comenzar de arriba. Y son menos cosas. Mira, sin lugar a duda, la independencia del Ministerio Público hay que consolidarla. Y para poderla consolidar, hay aspectos constitucionales que tienen que aclararse. Y como la propia designación del fiscal general o procurador general de la República amerita de una reforma seria, constitucional. Ya no me quiero meter más en temas detallados de constitucional. Pero al mismo tiempo ahí tendría que salir, que pudiera ser antes de la reforma, y crear la creación del Ministerio de Justicia, que es el ministerio que se encargaría entonces de dar seguimiento a la política del gobierno con relación a la justicia y al apoyo a la justicia. Estamos hablando, por ejemplo, del sistema penitenciario, que en estos días, sabemos, lastimosamente, se habló mucho de él. De hecho, hay que valorar que el presidente creó una comisión en la cual designó al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, para que la presida. Una comisión para todo este tema de las cárceles, para ver cómo finalmente podemos dirigirnos hacia una salida. Pues yo creo en esa comisión. Pienso que el solo hecho de que la integre personas del calibre del defensor del pueblo, que también está allí, Pablo Ulloa, y de don Jorge Subero Isa, pienso que eso manda un mensaje inequívoco de que eso va a funcionar y de que junto con la creación del Ministerio de la Justicia y estos temas se pudiera estar hablando del inicio de lo que sea la dignificación del sistema penitenciario y de las cárceles, que tanto nos afecta a todos los dominicanos. ¿Qué otras leyes? De las leyes, cuando yo te lo decía, mira, evidentemente como candidato uno hablaba de propuestas. Esas te la dejo, no te la voy a mencionar, pero yo identifiqué. Te vas a sorprender. Bueno, el Código Civil nuestro es el Código Napoleónico. Pero yo estoy hablando de Napoleón Bonaparte, el que era emperador de Francia. Ese código no aguanta más, hay que actualizarlo. Hay un proyecto allá en la Cámara, en el Congreso, ¿no? El Código Penal.
Ya eso no aguanta más tiempo. Que se ha votado 2 veces. Sí, que se ha Se ha votado. votado. La Cámara ha hecho su trabajo de revisarlo y buscar consenso. Pero hay que buscar el consenso al precio que sea, porque Orlando. Y todo el mundo pensará que uno se limita al tema del aborto, la causal, no. No. Yo lo que te lo digo es porque es una necesidad de frente. Mira, actualizar una serie de condenas colaboraría contra la lucha contra la delincuencia. Solamente eso, por mencionártelo. Pero te vas, mira, Código de Procedimiento Civil. No tenemos Código de Comercio. Orlando, ley de agua. A propósito de que estamos discutiendo un tema con nuestros amigos, nuestros vecinos haitianos, sobre la necesidad de cuidar lo hídrico. Comencemos cuidándolo internamente. ¿Cómo podemos desarrollar el agua bien? Porque el agua va a necesitar, eventualmente, no solo del gobierno. El sector privado va a tener que poner su granito de arena en la conservación de la misma y en la forma en que al agua se le saca provecho. Porque el agua es un recurso, es como el oro. La ley del agua es otra que te puedo mencionar. Pero hay leyes que habrá que optimizar, por ejemplo, o que yo le aconsejaría a algún legislador que las abrace y las apadrine para que la lleven a mejor sitio, como la ley de protección a personas con el trastorno del espectro autista. No puede haber una ley más noble que esa, pero el Poder Ejecutivo está aprobada, pero el Poder Ejecutivo indica que hay que optimizarla. Bueno, pero está bien, pero lo que eso pasa, un legislador puede perfectamente meterse en Hacienda y Salud Pública y decir, bueno, ¿qué de aquí está bien? ¿Qué se puede sacar? ¿Qué podemos hacerlo realidad? Porque, Orlando, déjame decirte algo. Las familias que tienen un niño con condición de autismo ameritan el abrazo y la solidaridad de todos. Óyeme, de verdad, eso es un gran esfuerzo que hace por sacar a esos niños adelante. Imagínate los niños con esa condición en los sectores más vulnerables. Se crían en su propia suerte. Ahí tiene que entrar el Estado. De hecho, en la inauguración del CAI de Santo Domingo Este, y es bueno decirlo eso ahora, a propósito de este comentario, el presidente anunció 6 nuevos centros. Yo para ilustrarlo, no sería mini CAI, pero algo parecido en la geografía nacional, y eso estará trabajándose para que salgan este año. Eso va a ayudar muchísimo a descongestionar los 3 CAI que hay, y eso hay que seguir ampliándolo, porque al final del día es con terapia, es con ayuda, es con intervención temprana, es con diagnóstico temprano que se puede ayudar a estos niños a ser funcionales y poder seguir adelante en la vida. ¿Cómo ves al PRM? Tú que vienes del PRD, esta es una pregunta que me gustaría hacértela, porque mucha gente, por ejemplo, de mi generación, conoció al PRM. O sea, sabía lo que era el PRD, pero éramos muy jóvenes o no estaban simplemente atentos a lo que era la política. Y las generaciones más jóvenes, ni se diga, las generaciones más jóvenes, el PRD no existió prácticamente. Desde el punto de vista de palparlo en este momento de la historia. ¿Tú ves los mismos vicios del PRD en el PRM ahora? Mira, te tengo que ser sincero. No los veo. No los veo igual. O todavía no se han podido desatar. ¿Por qué? Primero te tengo que decir que al llegar al gobierno, primero hay un tema de biología. El PRM salió del poder en el 2004 y entre el 2004 y el 2020 hubo un desarrollo de muchos liderazgos. Estamos hablando de figuras que se desarrollaron allí, muchos amigos tuyos, Eduardo Sanz Lobatón, Farideh Raful, Wellington Arnaud, el mismo David Collado, la misma Carolina Mejía. Muchas figuras pudieron desarrollarse en la oposición por un tema de biología. Y otras quedaron atrás, porque la verdad es que lo que fue el PRD 78-86, ya es para el 2004, 2010, ya estaban un poquito más cansados. Está ese tema. Ahora bien, llegado el 2020, nadie, pero casi nadie, todo el mundo se sorprendió con el gabinete, porque salvo tu padre, no había, yo creo que un ministro de la gestión de Hipólito Mejía que repitiera en el gabinete de Luis Abinader. Luis Abinader cambió, o sea, él renovó el PRM. Entonces, ¿qué pasa? Así como le dio esa renovación y le dio la oportunidad a este nuevo liderazgo, ese nuevo liderazgo tiene, así como tiene gran oportunidad, tiene gran responsabilidad ahora, porque tiene que pensar en lo que va después. Tienen que pensar que después del 16 de agosto, una vez salgan los decretos y se constituye un nuevo gabinete y que el presidente tenga fecha, bueno, aunque se oiga un poquito feo, de expiración, porque ya será presidente hasta el 2028, bueno, se desatará una sucesión, hay que hacerlo de manera organizada.
de manera coordinada, de manera inclusive prudente, porque es a gobernar que vamos a partir del 16 de agosto. Y concomitantemente con cualquier ambición personal que tenga alguien o intención, lo más importante es gobernar en favor de la gente, cambiar la vida de la mayoría de la gente posible en el momento en que nos toque gobernar. Entonces sí va a ser delicado. Pienso que la posición que juegue el presidente será fundamental, porque déjame decirte algo, hay elecciones partidarias para renovar la cúpula partidaria antes del 28, por ahí por el 26. Entonces esa será la primera prueba, porque por ejemplo los que aspiren al puesto partidario no podrán ser candidatos a la presidencia de la República por el tema estatutario. Entonces ahí ya ahí tendremos vamos a decir un reto. Un reto de cómo manejar eso. Pero creo que hay muchísimo más, hay mucho aprendizaje de lo vivido por el antiguo PRD. Y porque muchos de los actores nacimos allí, nos criamos allí, pudimos ver de cerca el desastre que fue, por ejemplo, la división, la última entre Miguel y Hipólito, de donde sale precisamente, gracias a Dios, sale un buen liderazgo emergente, que fue el presidente Luis Abinader, y de algún modo todos lo arropamos y fundamos el PRM, pero bien, creo que hay la suficiencia de conciencia en el nuevo liderazgo para ponerse de acuerdo y apoyar al que tenga más talento. En estos días es sonoro la renuncia de dirigentes del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, muchos con rumbo al PRM, otros con otros proyectos, porque hay que hablar claro que hay gente que ya no está pensando en el 24, y no lo digo de mala manera, hay gente que se está preservando para procesos futuros con otras expectativas de la oposición, me refiero. Y se dice, bueno, pero el PRM los está comprando, el gobierno los está comprando. Antes era malo para el para el PRD-PRM, ahora lo hacen, lo cual yo no digo que lo hagan, simplemente digo lo que algunos medios comentan. Y yo te digo a ti, en 16 años de oposición, con los dedos se pueden contar los dirigentes que se fueron del PRD y PRM. Así es. Con los dedos se pueden contar. Así es. Eso demuestra que había una gran vocación. ¿A qué tú crees que se deba eso? Bueno, yo voy a dar mi respuesta después de la tuya. Bueno. Lo primero es que la política de hoy es más inmediatista. En esos 16 años no había Facebook, no había Twitter. Todo el mismo desarrollo de la economía, de la tecnología, nos pone más rápido a todo. Y lo que tú querías hacer en 8 años, 12 años, lo quieres hacer ahora en 1 año y medio. Orlando, el joven que se gradúa hoy de la universidad, de la misma que yo estudié, de la UNFU, por ejemplo, hablo de mi universidad, mi alma mater, quiere, recién graduado y teniendo una maestría, comenzar siendo vicepresidente de un banco, su primer empleo, o que su primer coche sea un vehículo de lujo. Y vamos muy rápido. Y yo creo que eso pasa ahora más que antes. Por eso no los culpo tanto a los opositores. Ahora te voy a decir algo. La mayoría no vienen al PRM, no solo por un tema de espacio. Yo creo que esa renuncia, verás muchos que van de la Fuerza del Pueblo al PLD. Es la recomposición natural que va a ocurrir después de las elecciones de mayo. Mira, el hecho de estas renuncias, que uno se asombra, uno lo nota. Ahí debe de haber de todo, Orlando. Ahí debe de haber oportunismo, como debe de haber gente que de verdad que cree en la actividad política, con pasión, con valores, que quiere ir a progresar, porque déjame explicarte algo. Si tú ves que se está derrumbando la casa, te vas a quedar dentro. Posiblemente te quieras o no te des cuenta o no lo quieras aceptar. Otros salen. Y mira, y yo noto que muchos no vienen al PRM. Verás que después de las elecciones, producto de la recomposición natural de la oposición, verás muchos de la Fuerza del Pueblo que se van al PLD y del PLD a la Fuerza del Pueblo. Y verás muchos, te sorprenderás, que irán a otros partidos, a partidos minoritarios. ¿Por qué? Porque el sistema ha parido más partidos. Los partidos mayoritarios no tenemos la exclusividad. Yo recientemente me encontraba en un programa de televisión y detrás de mí venía un joven de un partido político emergente, creo que el último, opción de OD, el candidato a diputado, apellido Bonilla. Y cuando salía lo saludé y lo típico, yo soy mayor que él, le llevo unos años, alcancé a decirle, mira, por los años que te llevo, nada más te puedo decir una sola cosa. Algún día nos encontraremos. No te canses. Somos el mejor ejemplo de que no te debes cansar. Y de eso se trata la actividad política.
Y bueno, y aquí está el PRM para el que quiera venir al PRM. De hecho, el hecho de que el presidente del partido y la secretaria general estuvieran en funciones estos 4 años, pudiera haber espacio para que personas que quieran venir a trabajar en el tema partidario, ¿no? Con todos esos retos que hablas del 28, del 26 y del 28, pues tenemos espacio en el PRM. Mira, yo no soy funcionario público, ni lo he sido en este periodo. Y no me ha faltado funciones, créeme. Todo lo contrario. He tenido que sacar tiempo de mi tiempo libre y de mi familia para dedicarlo no solo al momento de mi aspiración, sino actualmente, ayudando a mis candidatos congresionales y al presidente de la República en su reelección. Tú sabes que sobre ese particular, aparte de ese análisis que hace, hay un tema importante, a mí me gusta destacarlo. Yo te repito, se pueden quizás contar con los dedos del 2004 al 2010 y al 2020, ¿verdad? 16 años, los dirigentes de nuestra organización política que se fueron al PLD, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Eso también tiene una razón social. Y yo lo digo con mucho orgullo. Gracias a Dios, en esa época, los entonces PRDistas, ahora somos PRMistas, tenemos arraigo social en diferentes sectores de la sociedad. Tú tienes tu oficina de abogados. Claro que sí. Yo tengo mi oficina de abogados. Claro. Y tengo otros emprendimientos que lo hice estando en oposición. Pero tú te vas y desde el presidente del partido hasta el hoy presidente de la República, todo el mundo tenía una profesión y arraigo en algún sector de la sociedad. Claro que sí. Y eso hace que la política sea una vocación, no un lugar para tú beneficiarte o buscar simplemente ganar un cheque, un sueldo. Y el PLD le hizo un gran daño a este país, mercantilizando la política. Claro. Y por eso es que muchos de los que hoy no encuentran su espacio en las organizaciones políticas que duraron 16 años en el poder, tienen un olfato oportunista. Algunos, como yo creo que hay otros, como tú dices. Por lo que te decía, que hablando del espacio... joven que quiere brincar de la universidad a un puesto ejecutivo. Pero si el PLD te lo da. Bueno, esa es una. De manera rápida. Esa es una. Pero más que eso, yo insisto, y por eso le digo a todos los jóvenes que siempre te preguntan cómo comenzaste tu carrera política. Yo duré 10 años exclusivamente en el sector privado. Yo hacía política al igual que tú, acompañando a mi padre, acompañando a Yayo, acompañando al propio presidente Abinader, pero yo no militaba ni era candidato, como lo hago hoy. Pero yo decidí prepararme, ingresarme en un sector de la sociedad que era la comunicación, elaborar un perfil desde ahí. Tú lo hiciste desde el derecho. En fin, o sea, quiero recalcar eso porque cuando yo le digo a muchos jóvenes que quieren entrar a la política, que creen un perfil profesional primero, es porque eso te da un arraigo que no solamente te da más respeto en el quehacer político, sino que te profesionaliza. Tú llegas al ejercicio público ya con experiencia en el sector privado. Totalmente. Con la vocación de buscar el éxito, de ser eficiente. Y eso fue lo que el PLD no realizó con su militancia. Y por eso, a mí me decía una persona, me decía, bueno, pero ustedes van a lograr un éxito que el PLD lo construyó en 16 años, lo va a lograr en 4 años. Digo yo, bueno, pero nosotros en oposición nos dividimos, pero la mayoría siempre estuvo firme. Y le explicaba esta motivación que te daba. Aquí fue, si no estamos en el presupuesto nacional, nos vamos todos. O nadie confía en nadie. Entonces, esa mentalidad de la política no debe ser. Porque algún día vamos a volver a la oposición los PRMistas. Claro que sí. Nos tocará, es un ciclo. La política es un ciclo. No, en los países con retos, la alternabilidad en el poder llega en su momento. Eso es así. Eso es así. Entonces, te hacía esa pregunta porque tú ya tuviste la experiencia de 16 años en el poder y mírate hoy, en la oposición, perdón, y mírate hoy cómo haces de la política mucho más que una aspiración. Total. Es el caso de muchas personas. Y por eso quería que contaras tu historia aquí. No, y te lo agradezco porque debe servir de ejemplo. Es que, mira, yo quisiera contagiar no solo a dirigentes del PRM, es que la gente tiene que involucrarse, Orlando. Yo me encuentro por el colegio de mis hijos, por ejemplo, y miro hacia alrededor. Por ejemplo, mi hijo, el grande tiene un solo curso, pero el medio tiene 3 cursos. Y me busco, y hay alguno que esté metido en la actividad política. Ninguno. Voy a evitar el nombre del colegio para que nadie se sienta mal. Pero lo que sí es que noto que la gente, en vez de involucrarse, lo que quiere es excluirse, es limitarse a apoyar. No. Mírame. Juan Pablo Duarte era un privilegiado como tú,
quizás como yo, que en su momento joven, fue a Europa y caminando quizás por los Champs-Élysées o en Madrid y mirando el desarrollo de las instituciones y el desarrollo mismo de la economía en esos países, vino acá y en vez de quedarse allá, vino acá y dijo, no. Lo que era una colonia, no puede estar al margen de eso que yo vi en Europa. Y lo menos que hizo fue luchar y darnos este bello país, esta República Dominicana. Entonces, ese es un gran ejemplo, el de Duarte. Hace 6 o 7 años, mi familia y yo, y tú y la tuya, le hablábamos al país de que le diera la oportunidad de conducir nada más y nada más que el país a un hombre que estaba en el sector privado, que hoy nos gobierna de manera decente, de manera honrada, con un ministerio público independiente, con unas reglas de juego más establecidas, donde inclusive los funcionarios se ven limitados por los órganos que están destinados a limitarlos y a fiscalizarlos y a orientarlos y a auditarlos. O sea, eso es cambio. Y por eso creo que el presidente tiene la popularidad que tiene y que poco a poco mucha gente se va a motivar, Orlando. Se va a motivar. Yo creo que sí, que al igual que nosotros, que aunque tenemos raíces de alguna manera u otra, en este mundo nos hemos motivado ya, creo que motu propio, en ese sentido. Jorge, gracias por acompañarnos en Líderes y espero tenerte nuevamente por aquí para conversar de otros temas. Claro que sí. Para mí un gusto, Orlando. Me siento en mi casa. Y vamos a recomendar una vez al mes un libro, una serie, una película, pero vamos a comenzar con un libro que los que nos siguen en nuestras redes sociales saben que lo hacemos cada cierto tiempo. Nosotros creemos que la lectura debe ser un hábito no solamente por crear disciplina, sino para cultivar el intelecto. Y el último libro que recomendé fue Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, que yo pensaba que era el último libro de su colección de historia del Imperio Romano que él había lanzado, pero gracias a mi primo Rafael Llanesa, que me observó precisamente en ese video, que ya había salido el último, que se llama Maldita Roma. Y este libro, sí, Maldita Roma, de Santiago Posteguillo, que es parte de esa secuencia de novelas históricas sobre Julio César, el cónsul. Se considera el primer emperador romano, aunque no tuvo el título formal de emperador, pero fue gracias a él que se formó el Imperio Romano. Ya trata sobre la época en la que él ya comienza su quehacer político, porque el libro que recomendamos anteriormente habla más sobre su adolescencia y cómo se perfiló en los sectores de la sociedad romana de ese momento. Ahora aquí ya es probablemente la historia que hemos visto en algunas películas, en algunas series, la parte quizás más neurálgica de la historia de Julio César hasta su ascenso al consulado romano de ese momento. O sea que es un libro que lo recomendamos. Triunvirato. Se puede encontrar tanto físico como digital en las plataformas de compra de libros online y esperamos que sea de su agrado, que lo puedan leer y sobre todo disfrutar de esta exquisita novela de un autor español que se ha dedicado a estudiar y escribir sobre la historia del imperio, las repúblicas y el imperio romano. Será hasta la próxima entrega de Líderes en esta nueva edición que iniciamos en el día de hoy.